Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Satisfactory, gente, bienvenidos de vuelta a nuestro planeta alienígena favorito para currar y doblar el lomo, claro que sí. Y estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, tío, que nos pegamos un bonito curro, entre otras cosas, duplicando la producción de láminas de hierro reforzada para poder poner aquí nuestras dos maquinitas guapísimas haciendo estructuras modulares. Que ya tenemos 32, ni tan mal. Ni tan mal. Por cierto, se ha ido la electricidad. Se ha ido la electricidad, pero lo he cargado. Lo que se me ha olvidado es arrancarlo. Ahí está, ya debería volver todo. Debería volver todo a un buen ritmo. Sí, ¿no? Sí, ha pegado aquí un picazo que se ha quedado por ahí, pero sí. Sí, está al límite, ¿vale? Está al límite. Tampoco nos vamos a poner muy chulos aquí porque está un poquito al límite esto. A ver, la otra cosa que tenemos que hacer son las minas de cobre, ¿vale? Ya trajimos el cobre nuevo abajo, pero la producción de las minas de cobre ahora la vamos a utilizar muy poco de momento. Luego más para adelante la utilizaremos un poco más y habrá que expandirla. Entonces, he pensado que incluso la podemos hacer en la planta de aquí abajo, tíos. Venga, vamos a poner la tercera, ya tengo el cable. Se me había olvidado el cable, tío, para empezar, qué cosa más triste, ¿eh? Lo ponemos por aquí. Y ponemos los tres, por ejemplo, a utilizar láminas de cobre. Why not? Why not? Vamos a poner aquí el divisor de cinta. Un momento. Ponemos aquí divisor. Venga, y ponemos ahora la cinta. Tú para allá, tú para allá. Tú para allá. Y utilizamos los hornos de cobre nuevos. Que son estos. Pero claro, queda como muy para abajo. Queda muy para abajo. Y además tendría que poner otra. Como por aquí. Tendría que poner otra como por ahí. Algo así. Vale, para unir esta con esta. Y ya digo, prácticamente inutilizamos esta parte de aquí del medio, pero bueno, tampoco sería el fin del mundo. Y esto aquí abajo. Sí, la podríamos traer ahí. O la otra opción sería buscar elevar esto. Aunque se come la cinta de arriba, ¿no? O no toca. No lo sé, desde aquí no lo veo. No, no toca, vale, no toca. No llega a tocar. No llega a tocar. Y ponerla aquí. Aunque va a quedar un poco más rara, ¿verdad? Y traerlo ahí. No sé qué es mejor o qué es peor. No sé qué es mejor o qué es peor. No sé qué deciros. Espérate, y si ponemos la elevadora para el otro lado, queda un poco mejor. Es que queda un poco... queda un poco... ¿Y ahí? Ahí me gusta un poco más. Sí, ahí me gusta un poco más. La podemos dejar ahí. La podemos dejar ahí. Está razonablemente bien. Razonablemente bien. Tampoco es... tampoco es para tirar cohete, pero razonablemente está bien. A ver, vamos a elevar esto entonces. Y lo vamos a traer... Claro, lo vamos a traer elevado del todo. Para no molestar aquí en principio. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Porque claro, aquí ya molestaría y tendríamos que engancharla aquí abajo. Por lo que supongo que hasta aquí, algo así. Sí, ¿no? Algo así funciona. Vale, pues ahí está un poco más ajustado. Lo he ajustado un poco más para acá y queda un poco mejor, creo. La caída es un poco más pronunciada, pero queda un poco mejor porque queda un poco más libre toda esta parte de aquí. Va a quedar un pelín más libre. Me gusta lo que veo. Vamos a llevar esto aquí. Ahí está, perfecto. Perfecto, tío, perfecto. Bien, ya va por ahí el cobre, como veis, y va unido, va la cinta con los dos hornos de cobre. Va toda para allá. Esto después cae aquí, lógicamente, pues aquí tiene que caer porque tiene que llegar a la tercera de aquí abajo. Por lo que, obviamente, tiene que caer. Ahí no hay mucha discusión. Tiene que caer. Y ahora traerla aquí, la entramos aquí, la metemos por aquí. Bien. Bien. Ha quedado bien.
Ups. Vaya. Vaya, no me había dado cuenta de eso. No me había dado cuenta de esto. Bueno, no se ve, ¿vale? Eso no se ve. Haceos cargo de que eso no está ahí. No os preocupéis. Es que ahora mismo no tendría que moverlo, ¿no? Tendría que moverlo y además no me vale hacia adelante. O sí, sí, pero muy hacia adelante, ¿no? A ver, espérate, todavía. Espérate, porque todavía igual tiene arreglo. Espera. Espérate, que todavía igual tiene arreglo. Ponemos el constructor un momento. Un momento. Porque igual todavía tiene arreglo. Ahí. Lo podemos mover un poco más hacia adelante y ya está. ¿Veis? Ahí. Ahí está. Ya no atraviesa. Ya no atraviesa el poste de lucecita. Ya está. Y simplemente esta cinta es un poco más larga. No, al final funciona igual. Simplemente eso, alargamos un poco eso. Le ponemos láminas de cobre, le enchufamos esto. Perfecto, tío. Perfecto, pues nada, un pelín más largo, un pelín más para adentro que está ese constructor, pero da igual. Da igual, al final no importa. Al final no importa. Aquí tenemos que unirlo todo. Obviamente, unión de cinta. Con la salida para adelante también, señor. Ahí. Tú vienes para acá. Tú vienes para acá. Ahí. Vale, y tú lo mismo, tú vienes para acá. Ahí, perfecto. Y quedan los ángulos. Mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué bonitos ángulos, chavales, hemos puesto. Maravilloso. Maravillosos ángulos. Y ahora vamos a poner aquí el contenedor. Ahí. Ahí. Venga, y enchufamos esto. Y tendríamos ahora mismo una producción de ¿cuánto era? De 10 láminas, o sea, de 30, ¿no? 10 cada una, pues tendríamos una producción de 30 láminas de cobre por minuto. Not bad. Not bad, no está mal. A ver, electricidad, señores. Ahí tenemos uno de 4, pues vamos a traer este poste eléctrico para aquí. Sí, ahí no molesta. Ahí no molesta, vale. Es que digo, a ver, hay que tener en cuenta que esto no moleste, claro, luego. Y este lo puedo traer. Sí, lo podemos traer para acá, ¿no? También. Lo podemos traer por ahí. Lo digo para dejar siempre abierto, ya sabéis, para dejar siempre hueco. Ponemos este. Y aquí ponemos este. Y ponemos este. Y ya estaría. La producción de la mina de cobre en marcha. Vaya. Vaya, creo que me falta electricidad, tío. ¿Os he dicho ya que tengo ganas de que llegue el carbón? Pues eso. Bueno, chavales, pues ha pasado un ratito y ya tenemos nuestras primeras 200 láminas de cobre, que yo sé que no es suficiente, ¿vale? Con 200 láminas de cobre para todo lo que tenemos que hacer, pero es un inicio. Es un inicio y estoy hasta las narices de la biomasa, así que vámonos, ¿no? Vamos a por el carbón. Ya digo, si no recuerdo mal y no lo han cambiado, claro que esto puede ser que lo hayan cambiado, pero si no lo han cambiado, sé exactamente dónde está y vamos a ir directamente a por él. Y esto, estaba vigilando esta parte, ¿no? ¿O qué estaba vigilando exactamente? Porque aquí arriba se puede subir sin más. Ah, claro, estaba por la electrovoz amarilla, claro. Bueno, pues ya que estamos la pillamos, ¿no? Ya que estamos pillamos la electrovoz amarilla, aunque ya sabemos que la vamos a perder. Pero bueno, ya la tenemos y la investigamos. Así la siguiente que pillemos, pues no la perdemos. Yo qué sé, hay que buscar el lado positivo, chavales, a las cosas siempre. Hay que buscar el lado positivo a las cosas. Vale, le hemos dado otro. Le hemos dado otro. Ahí, venid hacia mí que no podéis cargar. Venid hacia mí que de esta manera no podéis cargar y es todo mucho más fácil. Gracias, muy amable. Dame esos caparazones, por favor. Me falta el otro que está aquí. Señor Torito, no huya, no huye. Pero huye, tío, huye, ok. Huye como una pequeña ratilla, ven para acá. A ver, perdonad los lagazos, tío, pero ya os lo avisé la primera vez que carga nuevas zonas del mapa. A cuenta del puñetero disco duro. Estoy deseando poder cambiarlo por un SSD de los NVMe modernos, tío. Pero deseando. Vale, venga, quitamos esto. Perfecto. Ahora, ya sabéis, lo mismo digo. Nueva zona, pequeños lagacitos vamos a tener por aquí. Ya luego cuando volvamos por aquí las veces siguientes no va a pasar más. Pero esta vez primera, pues va a pasar. Vamos a tener pequeños lagacitos. A ver. Por aquí, ¿esto qué es? ¿Caterio o azufre? Caterio, ¿no? Parece caterio. Caterio, mira, es la primera vez que encontramos caterio.
Bueno, perdonad, pero he tenido que cortar seguramente lo del caterio porque ha pegado tal lagazo. Ha pegado tal lagazo que a Ada se la escucha como... O sea que he tenido que cortarlo seguramente, ¿vale? Lo habré cortado en la edición. Hombre, porque todo tiene un límite, ¿sabes? Todo tiene un límite. A ver, tenemos aquí más toritos. Venid para acá, chatos. ¡Let's freaking go! Vale, te la llevo en la frente. Te la llevo en la frente. Maravilloso. Maravilloso. Solo hay que correr un poco de ellos y ya no pueden cargarte. Ahí está el truco. Ahí está el truco del almendruco. Ah, bueno, aquí queda otro. Espérate. Señor. Señor, no huya. Señor. Señor, no huya. Vale, lo hemos matado al final. Lo hemos matado al final. Ha intentado huir, pero no ha llegado muy lejos. ¡Hombre, mira! ¡Una paleovalla! ¡Por fin! ¡Por fin tenemos acceso a paleovalla! Potential edible collected. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fixit, the consumer is responsible for any and all consequences. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Pues muchas gracias por el aviso, Ada. Y aquí tenemos restos siempre aquí abajo, un poquito de todo en el agua. Vamos a investigar. Vamos a pillar por aquí, mira, más nueces de paso, pero restos de cositas por aquí. Como por ejemplo, más caterio. Más caterio, que seguramente nos hará falta, como siempre, unos 50 por ahí para la segunda investigación. Suele ser así. Suele. A ver, aquí tenemos más restos, un momento. ¿Esto qué es? Ah, esto es cobre. Esto es cobre, tío. Cobre no queremos. Cobre no me hace falta. Sé lo que es el cobre. Más o menos. Tampoco te creas tú que soy yo muy brillante, pero sé lo que es. No, hombre. Sabemos lo que es el cobre de sobra. A ver, por aquí hay más paleovallas, porque me interesaría. Me interesaría pillar más paleovallas. Arriba he visto más. Ahí arriba he visto más aquí. Con cuidado de no caernos ahora. Porque la caída hasta abajo del todo es chunga, ¿eh? Pero aquí. Aquí tenemos más paleovallas. Bien, otras dos paleovallas. Que eso ya es comida comida profesional, chavales. Las paleovallas. Comparado con lo que estamos comiendo las nueces. Mira. Aquí tenemos un poco más de estos azufres, ¿no? Estos azufres. Vale. También me lo llevo. No se hace asco. Un poco de azufre, un poco de caterio, este tipo de cosas. No se le hace asco. Te lo llevas y ya está. Y ahora aquí, mira, más nueces, también lo mismo. Y ahora aquí tendríamos que hacer una zona para cruzar. Y... podría ser por aquí. De aquí a allí. Sí, ¿no? Podría ser una buena zona de aquí a allí. En general. A ver, voy a pillar el punto más alto, que parece este, ¿no? Este parece el punto más alto. Sí, este parece el punto más alto, claramente. Lo digo para luego, ya sabéis, transporte de camiones, que no haya problema. Que no atraviese el suelo, los cimientos, ni nada. Vamos a tirarlos para allá. ¿Qué es el mineral ese morado? Antes no estaba el mineral este morado. ¿Qué es el mineral este morado? Bueno, ya veremos. Ahora mismo no vamos a hacer muchas preguntas tampoco, pero el mineral ese morado me intriga. ¡Me intriga! Vale, llegamos aquí. Ahí hay otros restos de accidentes. Vale, a ver, espérate. Vamos a ampliar esto un poco. Aunque la zona que tenemos que ir creo que está allí. Pero vamos a ampliar esto un poco. Vale, es un torito de los grandes lo que hay aquí abajo. Es un torito de los gigantes. Claro, que no nos va a poder cargar y no sé qué va a hacer. ¿Se va a quedar ahí? Si se queda ahí, me viene... Quédate ahí, primo, no te muevas. No te muevas. No te muevas, que te hago unas fotos, no te preocupes. ¿Está muerto o qué le pasa? Que no se mueve. ¿Veis? No le hago daño, no sé qué está pasando. No sé qué le está pasando, pero no le hago daño ahora mismo. Se ha muerto y se sigue moviendo, ¿no? Es lo que me parece. Me parece que está muerto, lo que pasa es que se sigue meneando un poco. Pero me parece que está muerto. Sí, está muerto, vale. Uf, 10 caparazones. 10 caparazones de torito y hemos matado a un torito grande. Jaja. Pringao. Vale. Espérate, tampoco nos vamos... Vamos a recoger restos por aquí. 117 tuberías de acero.
Vigas industriales, ok. ¿Por qué no me deja recoger las vigas industriales? Tengo el inventario lleno. Tengo el inventario lleno. Tengo el inventario lleno. Vale, tendremos que gastar cosas. A ver, mira. Láminas de hierro reforzada, puedo coger unas cuantas. Rotores. Vale. Vale. Pequeño lagacito, como siempre. Esto ya me lo esperaba. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de resto? De resto. Láminas de cobre. 74. Ahora mismo no las puedo pillar tampoco. Ah, stators. Que también tenemos que hacer stators, es verdad. Pero ahora mismo estamos a tope de todo, tío. Ahora mismo estamos a tope de todo. A ver la cápsula, si la podemos abrir. Necesita 120 megavatios. Bueno, ahora mismo no, pero en cuanto pongamos lo del carbón, sí. En cuanto pongamos lo del carbón, vamos a poder hacerlo. Vale, así que, venga, vamos a centrarnos en lo del carbón. A ver, vamos a venir para acá. Ah, mira, un poco más de caterio. Un poco más de caterio aquí. Venga, trincamos un poco más, que esto no viene mal, ya que el mama al investigar le va a hacer falta. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos para aquí, para arriba, que es donde debería estar el carbón, aquí arriba. ¿Y lo de ahí abajo es carbón o qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Chavales. Riperino. Madre mía. ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Auch! 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 ¿Dónde está? Pero tío, ¿cómo se mueve tan rápido? ¿Qué cojones? ¿Cómo se mueve tan rápido? Ah, que vale, que son pequeños. Ya decía yo, digo, ¿cómo se mueven tan rápido? Claro, no, estos son pequeños, que han venido de más para atrás todavía. Estupendo. Estupendo. Espérate, espérate que me aleje, espérate que me aleje. Ahí, venid. Vale, este ha muerto y creo que el grande también. Uf, espérate, queda otro pequeño allí. Ven para acá, anda, no huya. ¡No huya! Vale, muerto. No huya, digo, ¿sabes? Mientras voy andando para atrás. ¡No huya! Epiquísimo. Epiquísimo. Vale, muertos, tío. Uf, pues hemos matado al torito grande, que ese era el que más me preocupaba. Venga, este también muerto. Perfecto, hemos limpiado esto de torito. Solo espero que no reaparezcan. Sinceramente os lo digo. Solo espero que no reaparezcan, porque el grande... Todavía si reaparecen los pequeños, bueno, es gracioso. Pueden dar un poco de muestra de alienígena para hacer cápsulas de ADN. Bueno, puede ser gracioso. Pero como reaparezca el grande... Como reaparezca el grande vamos a tener un problema. ¿Esto de aquí abajo qué es? ¿Carbón o qué es? Ah, es hierro, la madre que lo parió. Antes no había mina... Bueno, sobre todo... Ah, ha cambiado. Porque era negro y ahora ya no... No sé, parecía negro, ¿no? Ok. Parecía negro, pero sí, aquí está el carbón. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y había otro por aquí y otro aquí. Exactamente, eran tres. Eran tres. Sí, eran estos tres. Que yo recuerdo no había más. Tío, y ya tenemos aquí un loro pillando el 5G. ¿Pero qué cosas es esta? Vale, entonces teníamos estos tres nodos de carbón. Y tenemos aquí el agua. Lo digo para preparar la plataforma. Y tenemos aquí agua. La plataforma la deberíamos de preparar para allá. Sí, no, porque hacerla encima del agua... Hacerla encima del agua al final siempre me trae problemas, tío. Queda guay porque queda súper fácil de acceder el agua luego. Pero siempre tiene sus problemas. Siempre termina teniendo problemas. Y aquí la parte más alta, ¿cuál es? La parte más alta es esta, espérate. Vamos a prepararlo porque la parte más alta es esta de aquí, ¿no? Esta es la parte más alta, creo. Vale, ponemos una rampita por aquí. Perfecto, ya podemos subir y bajar. Incluso podemos poner una en cada lado, ¿no? Sí, supongo que sí. Aquí igual queda un poco pegado. Pero aquí queda un poco bien. No, queda hacia encima. Vale. Vale, pues la podemos poner aquí. La podemos poner aquí. Aquí la podemos poner en este lado. Y ya está. Y nos aseguramos de tener varios sitios por los que subir y bajar en caso de que lo necesitemos. Y así de momento está bien. Tenemos múltiples sitios para subir y bajar ahora mismo. Let's go. Let's go. Ahora, vamos a preparar esto. A ver, vamos a preparar esto. Electricidad, generadores de carbón.
A ver, vamos a tener el carbón por aquí, y el agua por aquí. Así que podemos poner los generadores. Los podemos poner por aquí, en este filo, sí, ¿no? Sí, supongo. A ver, lo ideal sería ponerlos en fila. No sé hacia qué lado sería mejor, pero supongo que si el agua está para allá, supongo que irlos poniendo así sería una buena idea. Sí, ¿verdad? Porque el agua al final, yo creo que el agua al final es lo más problemático. Aunque claro, tendríamos que dejar huecos para el carbón también. Es que al estar en orientaciones diferentes, tío, no es tan fácil. No es tan fácil, a no ser... A no ser que los pongamos todos del lado derecho, claro. Claro, si los ponemos todos al partir de aquí, por ejemplo, ahí no habría problema. Interesting, most pioneers already had coal power set up by this point because they understood their responsibility to humanity. Adjusting pioneer attitude metrics. Reminder, coal-powered generators require coal. Muchas gracias, Ada, por el piropo, por decirme que soy un inútil. Ha estado muy bien, ha estado muy bonito por tu parte, ¿eh? Ha estado muy bonito por tu parte, sí, señor. Vale, y aquí pondríamos estos primeros para empezar. Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, encima ha quedado par. Muy bien, muy bonito. Si queremos ampliar, pues ya tendríamos que tirar hacia atrás. Sí, no, tendríamos que tirar hacia atrás, ¿no? Bueno, o hacia allá, claro, hacia aquí también. Podemos talar esto, talar toda esta zona y ampliar hacia allí. O pasar hacia la zona de atrás, que es la otra opción. La otra opción es venir para aquí atrás, ampliar para allá y poner otra fila de generadores aquí, en línea. Pero creo que va a ser mejor así en línea. Porque yo normalmente ponía estos generadores aquí y luego ponía otros aquí enfrente, ¿sabes? Yo normalmente hacía esto, ponía esos aquí y ponías otros aquí. Así. Pero creo que al final... Bueno, a ver, también es aprovechable, ¿eh? También es aprovechable, pero es un poco más lioso y queda un poco menos limpio, digamos. Un poco menos limpio, eso seguro. Eso seguro. A ver, ¿cuánto carbón necesita y cuánta agua? Agua era 45 por... No, no, sí, 45 por minuto o esto es el carbón. No, esto es agua, perdón, que es metros cúbicos. Esto es agua. Esto es agua. Es 45 metros cúbicos por minuto. ¿Y cuánto era lo que producía un extractor de agua? ¿120? 120. Qué desgraciado, tío. No me acordaba que no era exacto. No me acordaba que no era exacto. No me acordaba eso, porque son 90. 90 serían 2, 4 serían 180. 180. No da, tío. 180 más 45 serían 225. Nah, no da, no da. No da exacto nunca, tío. Serían 225, claro. Y de todas formas, 9 por 3 serían 27, 270. No da exacto nunca, tío, porque el otro serían 240. 2 serían 240. Nada, no da exacto, tío. No da exacto, da igual. Tengo que poner 3. Tengo que poner 3 igualmente. 3 extractores de agua. Es que estaba pensando, digo, a ver si... No, no, no. Ya me acordaba yo que esta gente son unos desgraciados. De cojones. Ya me acordaba yo de algo de esto, sí. Y es que exactamente no dan. Exactamente no dan nunca. Bueno, vamos a tener cuidado con los extractores, ¿eh? That may indeed be water. Try submerging your arm. If it does not dissolve, that will narrow down the range of possibilities. Or you could just pipe it to a coal-powered generator and see what happens. Me preocupa una cosa. Me preocupa el hecho de no dejar hueco para pasar otra tubería de atrás. ¿Sabéis lo que os digo? El hecho de no tener hueco para pasar una tubería de atrás me preocupa. Creo que voy a dejar un pequeño hueco aquí. Ahí, para pasar una tubería por aquí en el centro. O si tenemos que traer agua desde atrás, poder tener un sitio aquí y un sitio allí para pasarla.
no calentarme tanto. No, no calentarnos tanto con esto, porque si ponemos una fila aquí de extractores de agua en línea y no dejamos hueco, cuando tengamos que poner más extractores de agua y traerlo desde atrás, va a ser un follón que flipáis. Así que mejor ir planificando esto con cuidado. Bueno, ahora lo importante. Lo importante, tenemos las tuberías. Tenemos las tuberías que tenemos que ir preparando. Y esto es otro follón de nuevo. Esto es otro follón. 1, 2. Y lo levantamos a tope. Fix-it pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note, water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift, to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Vale, levantamos esto. No, esta se ha quedado uno más corto, tío. Espérate, perdón. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está intentando exactamente? Ay. Por un momento estaba intentando hacer algo raro, ¿no? Vale, levantamos esto a tope. Vale, ya están todas las tuberías aquí levantadas en línea. Perfecto, ahora tendríamos que hacer la división correspondiente a cada uno. Pero vale, ya tendríamos esto preparado. Las entradas están preparadas. Ahora tendríamos que traer 2, 2 y 2. Y creo que vamos a traer las dos primeras de la izquierda, las dos siguientes así, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha creo que va a ser buena idea. A ver, esto aquí. Esto aquí, ahí. Vale. Hay que ponerlo aquí en cada una de las primeras. Ahí. Y aquí. Vale. Madre mía, ha costado, ¿eh? Ese último ha costado que se quedase donde tocaba. Vale. Vamos a empezar aquí a poner tuberías de agua. A ver. Aquí. Ahí, ¿no? ¿Lo he puesto bien? Espérate. Sí, lo he puesto bien. Vale, lo he puesto bien. Lo podemos poner aquí. Y lo ponemos así un poco levantado. Ahí, perfecto. Aquí tenemos la primera. Ahora la segunda. La segunda empieza a ser el problema, porque o la traemos por encima de esta. O la traemos por encima, o la traemos aquí al lado elevada también. Bueno, puede ser otra opción traerla aquí al lado elevada. Puede ser otra opción, traerla ahí. Traerla ahí. Y traerla elevada. Y de esta manera tampoco molestaría aquí abajo la cinta. Y la tercera la vamos a traer aquí un poco más para el lado. Ahí. Pero exactamente al mismo sitio, ¿sabéis? La idea es la misma. La idea es la misma. Traerla por aquí. Hasta ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Ya la tendríamos todas juntas. Y todas perfectamente puestas. Y cuadradas. Cojonudo. A ver, a esto lógicamente vamos a tener que darle electricidad, para lo que vamos a tener que volver a la base y ponerlo todo en marcha. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a poner ya 2 postes eléctricos. Pues gente, ya tenemos toda la electricidad conectada a la base, ya estamos aquí de vuelta. Ya me he llevado todo esto para allá, todo el cableo eléctrico, ya veis que lo he llevado por ahí, pegadito un poco a la cascada. Porque he pensado que, bueno, era más corto lógicamente que llevarlo hasta el puente ese que hicimos. Traerlo por ahí, llevarlo por allí, apañarlo y ya debería estar todo funcional. Ya debería estar todo funcional. Dejé preparadas también las cintas, como veis he dejado preparadas las cintas con el carbón llegando aquí, para tener un poco de idea de cuánto consumía cada uno de estos. Y esto consume 15 por minuto. 15 por minuto. 15 por minuto no es nada. Pensé que íbamos a utilizar un montón de carbón. No, 15 por minuto no es nada. Literalmente no es nada 15 por minuto. Vale, espérate, vamos a preparar una cosa entonces. Vamos a preparar divisores aquí. Vale, para estos 3. Después para los otros 3 lo preparamos aquí también. Lo preparamos aquí. Espérate, ¿cómo de lejos está aquí, no? Aquí, ¿verdad? Vale, y aquí lo prepararíamos para los otros 3. Ya digo, ¿no?
De momento va a sobrar carbón incluso, así que por mí perfecto. Ahí, ponemos cinta de nivel 1 para este. Ponemos cinta de nivel 1 también para ti. Cinta de nivel 1 también para este buen hombre. Ahí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. Vale, y ahora ponemos el último bracito, este de aquí. Estoy intentando hacer que todos los ángulos queden bien monos, ¿eh? Ahí. Perfecto, para que sean todos los ángulos 100% estéticos, ¿lo veis? Qué bonito, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado! Sí, señor. Sí, señor. A ver, aquí para movernos podemos poner un cimiento. No tapa el carbón. Así que podemos poner un cimiento extra aquí para movernos bien. Y solamente hace falta una línea de carbón, tío, porque si es 15 por minuto, es que no es nada. Cada dos son 30, 60, 90 de carbón. Es que sería 90 de carbón, tío. Es que 90 de carbón no es nada, es ridículo. Es ridículo. Pensé que no iba a hacer falta mucho más, pero bueno. Vale, de hecho, es tan poco, tío. Es tan poco que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a poner el primer divisor por aquí. Vale, y vamos a traer incluso cinta de nivel 1, claro, porque es 60 para acá. 60 que se divide en... ¿cuánto? En 20, 20 y 20, claro. 60. Llegan aquí 60, se divide en 20, 20 y 20. Y aquí llegan otros 60, que se dividen en 20, 20 y 20. O sea que va a ir incluso sobrado. Va a ir incluso sobrado de carbón. Cojonudo. Y ahora aquí traemos la cinta de nivel 2, esta misma, ¿no? Sí, esta misma, ¿por qué no? Ya digo, podemos traer la que nos dé la gana, pero esta misma está bien. A ver, que la traigamos recto. Aquí. Ahí. Y ahí vendría la cinta de nivel 2, 100% recto, ¿eh? Mira, qué ángulos, tío, qué ángulos. Para comérselos, ¿eh? Los ángulos que estamos haciendo. Maravilloso. Y ahora llega aquí los 120, se divide en 60 y 60. Y cada uno de 60 se divide en 20, 20 y 20. Estupendo. Estupendo, porque al solo hacerle falta 15, pues perfecto. Ahora, creo que van a faltar postes eléctricos, ¿verdad? 2 de 4, 2 de 4, sí, van a faltar postes eléctricos, espérate. Vamos a no pillarnos los dedos. Vamos a traer poste eléctrico para acá extra. Sí, con ese sí que debería de valer, con este poste eléctrico extra. Creo que debería de valer, están llegando ya a todos lados, ¿no? Aquí que tenemos 2 de 4. Aquí igual este es 2 de 4, vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle otro porque esta es una zona muy abierta y no me fío. No me fío de no terminar comiéndomelo, no es de otra cosa, es que no me fío de no terminar comiéndome esa electricidad ahí. Vale, y ahora este. Podemos enchufarlo aquí. Está allí. Aquí conectamos los dos centrales, ¿no? Vale, y aquí conectamos los dos. No, no da para los dos. Conectamos ese y conectamos este allí. Bien, y ya estarían todos, ¿no? Cogiendo el carbón. Ya estarían todos a 15 por minuto y 45 de agua por minuto. Estamos sacando 120 y estamos consumiendo 90 en cada uno. Pues perfecto, tío. Perfecto, a ver, y el agua que llegue, ¿no? El agua llega a todas, ¿no? El agua está llegando, ¿no? El agua está llegando bien. Aquí no. Aquí no. ¿Por qué no está llegando el agua ahí? ¿Por qué no está llegando el agua ahí? No está llegando, tío, el agua. ¿Veis? La bomba ahí no funciona, no está haciendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la bomba ahí no funciona y no hace nada, tío? ¿Y ahora? ¿Llega el agua, por favor, señor? ¿Le importa que llegue el agua o tengo que poner otra bomba? Igual tengo que poner otra bomba. A ver, yo confío en que llegue, pero igual... Al estar esta sección de aquí, igual... Aunque claro, esto está más... Sí, está más inclinado, pero no está tumbado, claro, esa es la cosa. Está más inclinado, pero no está tumbado. Igual ese es el problema. Igual el problema es el... Igual el problema es eso, la sección esta que está como tumbada. Espérate, igual el problema es eso, un momento.
Un momento. Espérate, vamos a intentar arreglarlo y vamos a ponerlo igual que las otras. Aquí. Ahí. Igual el problema es como estaba puesto. Porque ahí llega el agua. Ahora, vale, sí, exactamente. El problema era la inclinación de esto, tío. Estaba puesto aquí abajo como inclinado y ese era el problema. Vale, ahora ya le está llegando el agua, ¿verdad? Sí, vale, está empezando a acumularse el agua. 10, 20, 21, 22, 23. Vale, está subiendo. Está subiendo el agua y la siguiente, que es esta, también. Perfecto, pues ya estarían. Ya están todas puestas, chavales. Ya están todos los generadores de carbón funcionando. ¡Let's go! ¡Let's go! Ya están todos los generadores funcionando. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad, eh! Esto de empezar a lanzar polución al ambiente no es una cosa maravillosa. Ya estamos contaminando, ¿no es bonito? ¿No es una bonita vista esto de la contaminación? A mí me parece precioso, que queréis que os diga. Perfecto, tío, ya está esto a tope, están todos funcionando. Están todos funcionando, qué maravilla. ¿Y qué capacidad de producción tenemos ahora mismo? Bueno, ahora mismo tenemos 850, pero eso... Estamos produciendo 450 y consumiendo 360. Claro, porque estos son 75 cada uno, claro. Claro, son 150 y 150 300 y 150 450. 450. Básicamente, con estos generadores de carbón tenemos más electricidad que con los 75 generadores de biomasa que tenemos en la base. En la base tenemos 75 quemadores de biomasa y simplemente con esta línea que hemos puesto aquí de carbón ya tenemos más electricidad que la que estamos produciendo abajo. ¡Let's go! ¡Let's go! Y estamos consumiendo además menos, ¿no? 340 más o menos. 360, 370. Vale, estamos al tope de 370. Todavía tenemos un poco de hueco. Y cuando haga falta, pues podemos ampliar esto. Porque aquí tenemos 2 líneas de carbón sin utilizar siquiera. Incluso tenemos una de estas salidas que también... No sobran, ¿no? Pues son 120, 60 y 60. No sobrarían, ¿no? No sobraría carbón. Aquí no sobra carbón. A ver, sobra, pero muy poco. Porque son 15 por minuto. Lo cual hemos dicho serían 30, 60, 90. Pero claro, hacer la división puede ser un poco doloroso. Pero en total serían 90 lo que estamos consumiendo aquí. En total sería 90. Para hacer la división de 90... No, bueno, sí. Sí, claro, si aquí llegan 120. No, 120 entre 3 serían 40, claro. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. No daría. No daría, pero sí que se puede ajustar cambiando la configuración que tenemos aquí de divisores. Cambiando un poco esta configuración de divisores se puede ajustar 100% y no gastaríamos... Bueno, no malgastaríamos nada de carbón. Así que se puede hacer y se puede ampliar esto todo lo que queramos. Y si falta espacio, que va a faltar espacio porque esto de aquí lo tenemos ya bastante ocupado, simplemente tenemos que venirnos o para allá, ¿vale? Y seguir ampliando hacia atrás. Podemos talar esto de aquí y ampliar hacia allá todo lo que nos dé la gana. O hacia aquí atrás. Venimos hacia aquí atrás, ponemos más plataformas y ponemos otra línea exactamente igual que esta de generadores. La ponemos aquí, y tirando, tío, y tirando. Y a funcionar. Y a funcionar, pues ya estaría, chavales. Ya tenemos la energía de carbón funcionando y alimentando nuestra querida fábrica. Y yo estoy muy contento y esto es un gran hito. El hecho de tener ya la posibilidad de olvidarnos de los quemadores de biomasa, de tener que talar árboles, convertirlos en biomasa y después en biomasa sólida, a tomar por saco todo eso. Y ya nos quedamos con el carbón. Pues nada, un buen punto para dejarlo por este episodio y nos veremos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos. Chao.